Yo les recuerdo, entre tanto se acomodan nuestros integrantes de la mesa principal, que la Cátedra de Historia Regional es un evento organizado por la Universidad de Caldas, por la Vicerrectoría de Proyección y la Corporación Piedramaní, en asocio con la Caja de Compensación Familiar de Caldas, CONFA, la Universidad Autónoma de Manizales. En todo este proceso nos apoyan el Ministerio de Cultura y el Programa de Concertación Nacional, Centro Cultural Banco de la República de Manizales, INFI en sus 25 años, Universidad de Manizales, Instituto de Ciencias y Estudios Sociales y Humanos ICSH de la Universidad de Caldas, Academia Caldense de Historia, EMAS, EFIGAS, CHEC, Grupo EPM, Socobuses, RCN, La Patria, UMFM, emisora de la Universidad de Manizales, Radio Nacional, Centro Digital, Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, Consultorías Nacionales, la Alcaldía de Herbeo, la Alcaldía de La Dorada y la Alcaldía de Mariquita. De verdad que es muy grato poder contar con la presencia de ustedes y poderles escuchar las historias y poder escuchar parte de las impresiones de lo que hemos vivido hoy en este viaje académico, histórico, de vivencias. Nuestra cátedra de hoy se llama Entre las montañas de Manizales y Herbeo, el resplandecer del cable aéreo, y yo le agregaría viviendo la historia. Es maravilloso que personas que pudieron utilizar este medio de transporte, que pudieron verlo de niños y que nos puedan contar sus anécdotas, de verdad que eso es vivir la historia, que la podamos recuperar y que podamos ir sembrando ese saber, no solo en nosotros, sino en quienes nos siguen o en nuestros hijos, para que no se nos olvide que podemos hacer cosas grandes como región, como departamentos. Hace poco tomé un curso de historia regional con el profesor Luis Fernando y pudimos explorar un escritor que me encantó que se llama Gilberto Jiménez y las regiones, y él decía, ¿qué es una región? Y decía, definirla no es tan sencillo, pero es como definir el amor. Lo toma de Ban Jung. Y eso es, o sea, es cuando uno ve el amor lo entiende, y cuando uno ve esta integración de regiones, de personas de diferentes sitios, pero que tenemos unas raíces en común, una cultura, una forma de ver la vida, un marco geográfico, ya uno entiende que es una región. Así que bienvenidos, es un placer nuevamente que estén con nosotros y aprender y a disfrutar. Bueno, muy bien. Me llena de mucha satisfacción ver que aquí hay profesores de la Universidad de Caldas que nos acompañan. Bienvenidos, colegas, funcionarios judiciales, el doctor Hernán, que lo veo por aquí. Muchas gracias por recibirnos en su bello municipio. Me decía un señor cuando veníamos para acá, ¿y ustedes qué van a ir a hacer por allá si ese cable ya no existe? Es una visión un poco pragmática y utilitarista de la sociedad. Y yo creo que nuestra visita precisamente es un reconocimiento y un homenaje a reconocer la importancia de los vestigios, de los esfuerzos, de los mensajes que nos dejan estas construcciones. Yo les quiero contar a las personas que están aquí, yo sé que Herbeo es un municipio con una profunda vocación rural. Ustedes no se imaginan la cara que es ver a una persona que en la vida se ha subido a un jeep. Para ustedes es un asunto cotidiano. A ciegas lo hacen. Cuando estuvimos en Samaná, en una de las sesiones donde también la señora alcaldesa fue maravillosa, como el alcalde lo está haciendo hoy con nosotros. Tuvimos una estudiante de la Universidad de Caldas, nacida, criada en Manizales, y se subió a un Carpati. En Samaná son Carpatis. Nunca nadie va a olvidar cuando esta chica dijo, yo me voy arriba, y se subió al Carpati arriba. Esa fue la sensación en el pueblo, porque yo creo que se demoró por ahí 10 minutos en bajarse. El pueblo, todo el mundo, ella no sabía cómo bajarse del Carpati. Y fue una sensación.
Ustedes van a ver después de nuestra visita unos videos que hemos sacado y les cuento que es muy emocionante ver cómo de la plaza de Herbeo salen 6 jeeps atestados de personas hasta Frutillo por una vía hermosa que tiene un potencial turístico extraordinario. Y luego de regresar esos 6 jeeps uno detrás de otro y ver a todo el mundo con sus cámaras tomándose selfies, haciendo videos, mandando WhatsApp. Eso es emocionante. Y por eso vinimos acá, porque no es lo mismo estar en la Universidad de Caldas en el auditorio hablando de historia que estar acá viviendo la historia, que es lo que estamos haciendo hoy, y eso es lo que nos llena de profundo recogimiento. El próximo 17 de septiembre debemos estar en Fresno con esta misma actividad, el 1 de octubre en Mariquita y en noviembre en La Dorada. Queremos de verdad celebrar la acogida de los alcaldes y les cuento un dato bien interesante. Yo recibí una llamada de un funcionario de la gobernación del Tolima muy interesado. Le llamó poderosamente la atención que estuviéramos haciendo esto. Y yo, pues bienvenida a la gobernación del Tolima en apoyar todas estas iniciativas. En la cátedra y en el comité académico pensamos que el desarrollo de una región, la búsqueda de la paz, depende de estos escenarios. Sabemos que las personas desean, y el alcalde lo sabe muy bien, creemos que el desarrollo se mide por metros cúbicos de cemento. Yo me imagino que al alcalde todo el mundo viene a pedirle que le pavimente las vías, las huellas. Eso es importante, pero nosotros consideramos que estar aquí reunidos hablando de cómo se ha formado nuestro territorio, nuestra región, es la mejor muestra de desarrollo que necesita una nación. En el año 2015, cuando surgió la cátedra, la pregunta que siempre manejamos en nuestros productos es ¿quiénes hacen la historia y cómo la hacen? Cada uno de nosotros tiene una historia para contar. Yo ahorita estaba en la plaza charlando con 2 bellas damas que están aquí, que vinieron exclusivamente desde Manizales en particular. Están aquí con nosotros, por aquí están. Vinieron exclusivamente de Manizales en particular, tuvieron el privilegio de haber conocido y montado en el cable aéreo. Y nos contaron todas esas aventuras. Sí me llamó la atención que les decía que le da más miedo montar en el actual cable de Manizales que en el viejito. Pero eso me llamó mucho la atención, pero bueno, cosas que uno va aprendiendo. Entonces, recuerden que esta es la 4ª sesión. Las personas que están en Herbeo, ustedes pueden ingresar al Facebook Live y al YouTube de Piedramaní Manizales o Corporación Piedramaní y pueden seguir viendo las sesiones. Aquí tenemos también un hijo del Tolima que va a estar con nosotros en Manizales en octubre, del Líbano, Tolima, Pedro, que lo veo por aquí. Pedro es un historiador del Líbano y él hizo una ponencia muy bonita, no se la vayan a perder. Les vamos a mandar la invitación. Él hizo una ponencia muy bonita sobre procesos de desarrollo y conflictos entre el oriente de Caldas y norte del Tolima. Es un proceso muy bonito para que no se lo vayan a perder. Estamos muy enfocados en esta región. Para los que no conocen la cátedra, este es un proyecto libre, abierto y gratuito que hacemos en Manizales. Hemos venido a Herbeo con el esfuerzo de muchos, pero también utilizando el principio de la solidaridad, porque nosotros sabemos que si todos ponemos, todos aprendemos, todos crecemos. Los que vinieron pusieron la comidita. El señor alcalde nos puso todos los espacios, la información y el transporte. Y nosotros pusimos el resto. No es muy costoso, pero había voluntad, que es lo más importante. Y aquí estamos. Y pensemos que cambiar el país no es una tarea difícil si uno lo quiere hacer. Yo también quiero de verdad destacar que el señor es rector, recientemente terminó en la Universidad de Caldas, el doctor Alejandro Ceballos, que nos acompaña el día de hoy. Le agradecemos mucho, muy comprometido con el proyecto de la cátedra, ha estado en Manizales, nos ha acompañado aquí, venía feliz chilingueado en ese jeep, al lado del profe Luis Fernández, feliz, porque es que en Manizales no es posible chilinguearse en un jeep, entonces uno viene a hacer esa aventura. Y entonces, señores rector, la verdad, públicamente muchas gracias, de verdad, por su compromiso, muchas gracias por todo su apoyo. Entonces, voy a presentar al maestro Belisario Antonio. El maestro Belisario Antonio, yo tuve el gusto de estar en su casa en Manizales, conocer su familia, gracias por acogerme en su hogar. Él es maestro en artes plásticas, hizo su educación, gran parte de su educación básica aquí en el municipio de Herbeo. Posteriormente se traslada a Bogotá, a la Universidad Nacional, a estudiar maestro en artes plásticas. Prestó mucho tiempo sus servicios laborales en la ciudad de Cali, con la Compañía del País. Usted me corregirá, maestro, si cometo alguna imprecisión.
y posteriormente se vincula como profesor de planta en la Universidad del Cauca. Allí desarrolla importantes obras, una de las más destacadas, pues el mural grandísimo que hay allí en la Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad del Cauca, que reposa allí, que utiliza una técnica similar a la que ustedes vieron en la obra que tiene aquí en la Plaza de Herbeo, que se llama La Soledad. Es un gusto, de verdad, maestro Belisario, tenerlo con nosotros. Él es el autor del libro Herbeo a través de la historia, que trajo un aporte extraordinario porque las primeras páginas del libro son una reproducción de la primera monografía de Herbeo escrita por su abuelo. Entonces, le damos la bienvenida al hijo de esta tierra, al maestro en artes plásticas Belisario Antonio, quien nos va a hablar sobre la historia de Herbeo. Invito a las demás personas que nos acompañan en la mesa que nos dispongamos para escuchar esta importantísima intervención. Muy buenas tardes para todos mis paisanos, amigos, familia y en especial para los ilustres visitantes que están con nosotros aquí en este amado municipio, en mi bella patria chica. Yo soy un enamorado de estas tierras, he dedicado mucha parte de mi vida a tratar de escribir, de hacer algunos apuntes sobre estas regiones, y pues un logro que para mí fue muy importante fue realizar la historia de Herbeo, que está un poco condensada porque es muy extensa de todas maneras, pero logré hacer esa obra y allí cuento todo ese transcurrir histórico de lo que ha sido este municipio. De todas maneras, son en parte, como les decía Francisco, está al comienzo está condensada la monografía del municipio de Herbeo, escrita en el año 1932 por mi abuelo Alfredo Castro Chica. Es un compendio que hay allí de 18 páginas, yo inclusive lo reproduzco ahí en facsímile, y de ahí partió la historia que yo estoy escribiendo. Pues a partir de ese momento, o cuando yo pude conocer esa historia, pues yo ni había nacido, pues cuando mi abuelo escribió esa historia. Entonces empecé a ver que se estaba tergiversando un poco la historia, entonces yo esto no se puede quedar así. Yo voy a trabajar para que esta historia sea en lo posible más verídica y teniendo muy buenos argumentos sobre la investigación que hice. Eso fue una ardua labor de todas maneras, porque fue a través de muchos años, en parte pues vivencias, en parte investigación, y luego la dificultad que hubo para poder sacar esa obra adelante. Siento mucha satisfacción de todos los visitantes, compañeros ya puedo decirlo, de Manizales, porque es nuestra familia. Les digo que toda la gente de Manizales es familia herbense, somos casi coterráneos porque siempre nos servimos de Manizales. Entonces ha sido una permanente preguntar por el libro, dónde se puede adquirir y todo, y afortunadamente no se hizo un tiraje suficiente para que se pudiera adquirir esa obra. Ya a partir de, como les decía, a partir de la monografía que escribió mi abuelo Alfredo, yo empiezo a hacer un recuento de la historia que él nos contaba, lo que supimos por medio de él, luego la historia como él se la contó, o el tiempo antes de yo haber nacido, que la contaba a mi mamá y a toda la gente. Entonces ya está esa parte de historia que vivió mi mamá, y a partir de ahí hice mucha investigación con muchos personajes de aquí de Herbeo. Luego ya tengo por ahí unos intervalos de vivencias de lo que fue mi transcurrir en este hermoso Herbeo, que lo quiero mucho de verdad. Entonces he traído unas fotografías para que veamos muy someramente. Yo no soy muy bueno con un micrófono, yo lo hago mejor con un pincel o con un cincel en obras artísticas, entonces pues le quiero mostrar esas obras. Si es por el lado de la historia del cable,
aquí estamos viendo a uno de los gestores principales y el principal director del cable aéreo, que fue el inglés Lindsay. Ya a partir, pues de todas maneras, este transcurrir ha sido de conocer la historia del cable. Luego viene la fundación, que es cuando encuentran esta ave posada en estos alrededores, aquí en este parque, que es la Soledad. Se le llamó, los fundadores la llamaron Soledad. Es una ave endémica de estas regiones, ya muy, ¿cómo se dice?, extinguida. Se está bregando mucho porque se conserve por Torre 20 arriba, por ahí se ve muy esporádicamente. Pero los fundadores, ellos encontraron varias de estas aves, y lo primero que les ocurrió, como era una ave muy solitaria, lo primero que les ocurrió es llamarla Soledad. Al llamar el ave Soledad, entonces de allí se desprendió el nombre para ese comienzo de lo que fue la fundación de Herbeo, Soledad. A partir de allí, pues ya se llamó Soledad durante varios años y vino los cambios. Ya toda esa parte sí la cuento muy bien ahí en el libro. Entonces, en un tiempo determinado fue que cambió por el de Herbeo. Pues entiendo, no tengo mucha claridad, si hay alguien que me haga claridad sobre ese punto, porque inicialmente, como les digo, pues fue Soledad y lo cambiaron porque en el Magdalena existe otro municipio llamado Soledad. Entonces a eso se debió el cambio. Ahí pudieron apreciar el escudo, un diseño también que hice del escudo de armas de Herbeo. Yo, entre todo, en mi inquietud y toda la parte que he hecho estudios, hice heráldica. Entonces ahí está el escudo, recuperación de símbolos, se puede decir, de la bandera y del himno de Herbeo. Y afortunadamente no se ha podido trabajar para que pues ese himno quede, que fue el verdadero himno. Inicialmente lo hizo mi abuelito también. De pronto ahí tenemos la oportunidad, si quieren lo escuchamos al final. Esta parte de historia, ustedes ven a don Saturnino Patiño, que fue el fundador. Entonces esa parte de historia, todo eso se lo comentaba a uno de los fundadores, Saturnino Patiño, a mi abuelito, y eso fue lo que él quiso representar. Entonces a partir de todas esas historias ya fue donde yo empecé a gestar esta parte histórica también. Don Agustín Ospina, también uno de los fundadores. La primera capilla que existió, y allí se puede apreciar, está situada donde está actualmente la iglesia. Detrás había un cerro grande, pues con la llegada de la carretera fue que ya tumbaron ese cerro y hicieron nuevas construcciones. Ahí vemos la parte de lo que fue la fundación, las primeras chocitas, las primeras casitas. Esa es una recuperación que hice a través de la Universidad del Cauca con el hermano del presidente Guillermo León Valencia, Álvaro Pío Valencia. Él tenía en sus archivos de la Nación, una cantidad de papeles del Museo Valencia, que está en Popayán. Ya después de esa capilla, esta fue la primera iglesia que existió en Herbeo. Aquí podemos ver la casa cural, está exacta como está ahí, esa no cambió nada. El reloj que aparece ahí es el mismo reloj que está también. La iglesia parroquial Parque de Bolívar de Herbeo, Tolima, eso fue hacia el año, ¿qué sería? Bueno, para las fechas y todo eso siempre se me pasan un poco. El parque, ustedes lo ven, era con guadua, elaborado en guadua. Este fue el templo que existió después de esa capilla que vimos antes. Vea el cerro atrás se aprecia el cerro que había detrás de la iglesia, y allá era un paseadero, allá traían juegos infantiles y todo, entonces uno iba a pasear allá a ese cerro. Como les decía, cuando llegó la carretera, entonces tumbaron ese cerro. Este era un legendario laurel también, como lo son esas palmas, que también se fueron extinguiendo ya de esa parte. Ahí está el parque, era un parque muy lindo. Yo en un determinado momento hice unos estudios para ver si se podía lograr otra vez esa misma forma, pero pues no fue posible. No encontré eco, y lo digo sinceramente porque era pequeñito y teníamos mucho espacio, pero asimismo se había podido haber ampliado. Tenía unas torrecitas, pérgolas, lámparas muy lindas. Mucho tiempo jugué ahí en esos pastales, allí comiendo
chonticas que caían, nos veníamos con mi tío, los primos, todos nos veníamos a jugar ahí en las noches a comer chontas blanditas que caían de las mismas palmas. Como les decía, hay otra figura del templo con las palmas. Ese era un templo muy lindo, el frontis era muy especial, como el mejor de cualquier ciudad del país. Resulta que con el terremoto del año 62, 64, el mismo que tumbó la torre de la Catedral de Manizales en el 62, este frontis quedó averiado y afortunadamente lo tumbaron y lo hicieron mucho más bajito que ese, inclusive tampoco me gusta la forma, ya lo identifican y toda la juventud, niñez, juventud ha conocido el templo que ahora, pero ese era el templo. Un sacerdote, el padre Bejarano, hizo una reconstrucción, pintura del templo y eso llegó a ser como cualquier catedral, pues arabescos y todo muy lindo. En el año 1960 yo estaba estudiando todavía acá y yo inclusive ayudé pues mucho a arreglar porque llega el señor obispo de Manizales, un señor Duque Naranjo, uno de ellos, Arturo Duque Villegas. Entonces él venía precisamente a unas celebraciones en el año 60. O les digo eso y entonces está el templo, ya está el nuevo templo. Yo digo así despectivamente o coloquialmente, como quiera entenderse, no me gustan esos tanques para arriba que no los tenía el anterior frontis, pero de todas maneras es un símbolo por una parte de lo que es la cristiandad y lo que ha sido la religión en nuestro municipio y por otra parte una obra arquitectónica muy bonita fue. El anterior frontis estaba hasta la parte casi con la torre del cable que sube cuadrada hasta cierta parte y de ahí para arriba fue que, véala, allá esa partecita cuadrada, de ahí para arriba todo lo tumbaron. ¿Qué pasaba? Ahora que estábamos comentando en Frutillo acerca de los cimientos y del cemento y de todo esto que llevaban para construir esas obras, cómo fue hecha la catedral de Manizales, este templo fue hecho, el arquitecto fue don Gregorio, ya se me escapa también el apellido, perdón. Bueno, y eso fue también hecho en cemento marino. Resulta que la torre no había sido había sido muy fácil haberle hecho alguna refacción. Casi no tumban esa torre. Estaba firme, solamente tenía averías y afortunadamente, como le digo, ya cambió, pero pues esa es la imagen en este momento. Él es mi abuelito, Alfredo Castro Chica, nacido aquí, fue docente, fue alcalde, fue juez, fue un personaje de todas maneras. No encontró, él fue el que hizo la primera monografía y no encontró apoyo aquí en este municipio. Como en muchas ciudades se da todo eso, entonces él se fue muy decepcionado de Herveo, él trabajó mucho por Herveo, vino y casi hizo lo que yo hice con el libro, vino y les dejó, él imprimió, yo tuve la fortuna de imprimir 1000, él imprimió 50 folleticos de esos, le lo entregó a algunas personas muy especiales, a 10 o a 20 centavos lo vendía, y así fue que se fueron haciendo copias, fue la única forma de poder conocer parte de esa historia. Entonces eso era lo que yo les decía, no quería que esa historia quedara en el olvido. Aquí vemos el parque principal también, en una festividad de un Corpus Christi, me parece. La plaza antigua, la palmera, pues, que era de las más altas, y al fondo vemos el Alto del Perro. Eso eran unas escuelas, unos colegios allá también. Precisamente en el libro hay una foto donde mi mamá estudiaba en una de esas escuelas, estando muy pequeña. Toda esta callecita está allá diagonal a la plaza y volvemos al caso de por la maquinaria y todo esto que trajo la carretera, tumbaron esos cerros también y ahí se fundó en este momento otro barrio que se llama San Martín. Entonces hay otro barriecito hacia el fondo y en parte de ese cerro. Aquí vemos esta parte de la plazuela bastante abajo, donde eran los colegios arriba, la última casita es parte del colegio, pero esa ya es de las últimas que se pudo hacer después de mucho tiempo, porque el terremoto ese destruyó un colegio muy hermoso también que había ahí unas arcadas y precisamente hice
allí se celebraba o se hacía el Santo Sepulcro, se iba desde aquí del centro hasta la plazuela y allá era el Santo Sepulcro. Aquí vemos históricamente y tradicionalmente lo que fueron las carretillas con las que se cargaba la mercancía que venía de Manizales o de Mariquita para surtir los negocios en Nerveo. Este es el colegio que le hablaba, vean las arcadas ahí. Ahí está la señora que tiene la niña o el niño pequeño, es esposa o fue esposa de Víctor Valencia, uno de los empleados del cable aéreo también. Víctor Valencia, hermano también, de toda esa historia está hermano bueno, de todas maneras del papá de Ana y Jaime, los cantantes. Porque ellos de aquí nacieron, o por lo menos Ana nació y se la llevaron pequeñita de aquí, Jaime sí creo que nació en Manizales. Ellos ni siquiera conocen Nerveo. Entonces, el esposo de ella es Víctor Valencia y Jaime Valencia llama a los padres de Ana y Jaime también. Entonces, como les digo, esa era una arcada hermosa, a los lados estaban los salones donde yo estudiaba, al fondo ahí había una media luna y se divisaba abajo ahí un prado grande de donde hacíamos granja, llamaba ser granja, hacíamos ceras, sembrados, todo eso lo hacíamos allá atrás. Ahí está como la visión que tenía yo de esa época de lo que fue esa construcción. Ahí están los salones de unas paredes altas, unos pisos altos. Esta está al frente de la plazoleta, de la plazuela. Estaba, como les digo, infortunadamente con el terremoto no hubo ni siquiera una intención de reconstrucción ni nada, sino vamos a tumbar como hicieron con el templo también. Entonces eso desapareció y eso se acabó. Hay un monumento a Policarpa Salabarrieta que estaba abandonado. Afortunadamente después se logró recuperar mucha parte. Yo hice campaña precisamente para eso también. Este es don Agustino Espina, don Agustino Espina. Él es un señor canal de los que ahora estábamos hablando del Bolívar. Él fue uno de los que intervino en la elaboración de Bolívar. Lo que es el himno inicialmente fue el himno de Nerveo, lo escribió mi abuelito y yo tuve pues esa inquietud de que se le pusiera música en la Universidad del Cauca, me colaboraron mucho y se logró hacer ese himno. Ahí están los símbolos, todo se va, aquí se ve la panorámica de Nerveo desde arriba de los tanques precisamente. Esta es la patrona del municipio, que es otra imagen que la desaparecieron de la iglesia, no sé qué la harían ahí, estaba en todo el centro de la iglesia, no sé, toda la vida estuvo ahí. Vea, ellas eran en el colegio que les decían el Alto el Perro, ahí está el grupo de niñas, y estos son niños en mesones, y el docente que aparecía ahí era mi abuelito también. Esta es la calle Real, la Virgen del Carmen, otra imagen muy linda. Esa sí está ahí, pero infortunadamente también la retocaron y la retocaron mal, quedaron unas caritas como de muñeca, no como estaba ahí. Esa es una imagen española muy linda. Padua, que es el corregimiento donde nació William Ospina. Ahí estaba yo haciendo el retrato de Saturnino Patiño. Y el Alto de la Cruz, que es al fondo, que también se divisa de aquí en la esquina de la plaza, al fondo. Pues mi abuelito, la Soledad allá. Ahí tengo unos apartes también del cable en otra carpeta, entonces para que los veamos. Así muy carrerita porque ya con que el tiempo... Estos fueron de los personajes. Bueno, empezamos ahí con la torre, históricamente la Torre 20, en su sitio específico. El templo ya, ese fue el que ya retoqué y monté en el libro. Estos son dibujos a la plumilla también de visiones del Nevado del Ruiz. Yo fui un amante precisamente y la carrera artística nació básicamente pintando el Nevado del Ruiz. Desde ahí me enamoré también de lo que era el arte. Tengo muchos cuadros a la plumilla, acuarelas, óleos del cable. Esta es una cascada que hay al fondo de Delgaditas y el libro que hice para Nerveo.
ahí iniciamos con Mr. Lindsay, ahí ya sabemos pues que él fue uno de los fundadores del cable. La Torre 20, exactamente en su sitio original, allá al fondo vemos el cerro de Yolombal. Allá se ven unas escalas, todo eso era camino de herradura, ese era el camino de la Moravia, creo que. No, el camino de la Moravia. La Elvira, la Elvira, sí. Allá, todo eso en parihuelas y en muchas bueyes, mulas, era que transportaban la carga cuando no existía el cable. Entonces ya montaron la torre ahí donde la vimos, en el sitio donde estaba ubicada, y ya, como les decía, lo que les expliqué anteriormente, ellos tenían, desde esa torre había otra torre más pequeña para soportar el peso de todo el cable y que al pasar por esta torre se acercara más a la altura del otro cerro, para que no quedara mucha pendiente cuando llegaba a la estación, porque el cable cuando llegaba a la estación del cerro, las vagonetas trataban de patinar, se volvían, y si iba alguien me decía pues que es un susto tremendísimo. Yo de todas maneras lo sentí, porque yo fui de los privilegiados en haber podido cruzar esa torre y ese vuelo uno pasaba por ese cerro y no veía una altura más o menos, el vuelo son como cerca de 600 metros y la profundidad eran como 500 metros también. Uno llegaba al centro del vuelo, bien, entonces este cerro, el de Torre 20, era cerca de 1 kilómetro. Entonces uno llegaba al centro del vuelo y la neta era como quietecita ahí, no se movía. Nublado alrededor, uno se sentía literalmente en las nubes, entre las nubes, y un frío que les cuento. De pronto miraba uno para un lado y todo, veía el otro cable, y el cable sí estaba transportando y lo veía que pasaba a 1000, porque se veía cuando la carga estaba muy pesada a un lado, trataba de sumirse un poco la otra cuerda. Entonces uno los veía o altos, en alguna oportunidad los veía altos, o lo veía allá cuando en el año 64 yo crucé esa torre para el censo que se hizo en esa época, que yo fui empadronador de todo ese sector de Nevado del Ruiz, Puerto Brasil, Létaras, todo ese sector. Crucé, nos bajamos en Yolombal con mi papá y ahí empezamos el censo. Entonces, como les digo, tuve el privilegio de conocer muy de cerca toda esa historia. Ahí vemos nuevamente las primeras fotos que yo tomé de la torre. No, esta es muy reciente, pero casi sí que no es que yo salga al cable allá y no le tome fotos. Tengo de todas las habidas. Esta fue la primera foto que yo tomé del cable en Manizales. Ahora extraño mucho, vea, este es uno de los capastranes que movía, eran movidos al vapor. Esta parte sí era ya, en el frutillo les decía, entonces en el frutillo había dos capastranes, el uno en un lado y el otro en el otro. El del lado de acá era el que bajaba hacia el Cedral, por decir algo, para Mariquita. Y el del lado de arriba, Manizales. En el frutillo, este era el final del cable en Manizales. Inclusive este capastrán está ahí en la Universidad Nacional todavía. Inclusive lo han pintado de dorado, véanlo, ahí está doradito ya. Después volví, al fondo se ve. Eso tiene un diámetro casi como de 3 metros. Y era el ancho que daba el cable en todo su trayecto, el ancho del capastrán. Entonces, vea, esta es la estación de Soledad, ahí era la estación de Soledad, y esta estaba interna ahí en el edificio que había allá, que eso lo acabaron, inclusive las ruedas las quitaron ya, todo eso. Estas eran, como se llamaba allí, el ángulo C. Precisamente estas ruedas lo que hacían era, por decir algo, desviar el curso del cable. Si venía en línea recta, ellas le daban una vuelta así, trasladarlo. Entonces, aquí ven que el cable pasaba por debajo y daba la vuelta allá. En otras partes lo ponían más horizontal para abrirlo, bueno, esa era la función.
Y en las estaciones también, yo les contaba en Frutillo que yendo de aquí, de esta estación, línea recta, llegaba allá y después cruzaba para Yolombal también, ahí era otro ángulo. Esta, vean, la rueda la tienen como monumento ahí a un lado, esas son las ruedas que estaban montadas ahí en la estación de Soledad. Ahí era la torre de llegada del cable que venía de Mariquita, entraba ahí. Yo les contaba una anécdota de los muertos que hubo y precisamente ahí fue. Cayeron ahí a la vía que se encuentra allí. Esta era la llegada, la entrada a la estación y ahí entonces, ahí vemos todavía un riel y por el lado de acá se iba el cable, el mismo cable, sí. Entonces ya entraba por rieles que eran luego empujadas por carreros para hacer el traslado para bajar la carga. Aquí no era tanto traslado, sino bajar la carga que venía o iba de Manizales o venía de Mariquita. Esa era la carga que bajaban aquí en la estación. Mire la forma como iba puesta. Entonces lo que yo les comentaba, el grilletero, el vaquiano que hacía eso, cogía ese cabezote y lo amarraba por un lado con un triángulo, ¿sí? Él amarraba eso con un triángulo para que no se fuera a desprender. Eso era medio puesto ahí nomás. Y así lo trasladaba el cable, todo lo iba llevando así. Ahí vemos, estos llamaban como parihuelas, ahí va precisamente Mr. Lindsay con la hija en esas vagonetas y ellos van sentados. Ahí dice que se montaron en unas sillas para los caballos, ellos montaron eso y ahí fue, ellos se ubicaron pues una forma de sentarse y iban amarrados de todas maneras. Eso llamaban parihuelas, ya no del tamaño de una vagoneta de estas, sino larga, según la carga de madera, guadua, todo lo que llevara, entonces iba así de larga la parihuela. Eran dos cabezotes, y los ven seguidos allí, que las vagonetas generalmente es de uno solo. Ahí está la vagoneta con su cabezote, cómo va puesta. Este es de la torre que está en la plaza. El cable, la trascendencia del cable fue muy linda, las festividades del cable. Aquí vemos con la torre precisamente pues como procesión, un desfile con un símbolo del cable. Pero ellos, la especialidad, creo que de pronto más atrás viene la Virgen del Carmen, que era la patrona y hacía unas festividades muy lindas en esa época del cable. Allí debe haber mucha gente, los familiares nuestros, los que nos antecedieron, de pronto reconoce mucha gente ahí de aquí de Herbeo. Yo trato de reconocer a algunos, pero no mucho. Allá fue donde estuvimos, ahí es el Frutillo. Allá se alcanza a apreciar la plataforma donde está el Capastrán que viene, que iba de Herbeo, el que pasaba aquí por Herbeo, para seguir hacia Yolombal. Lo ven que viene así y luego se viene en el otro sentido, entonces ahí había un ángulo también. Y esas son las ruinas que vimos este día allá. Esta es una de las torres y esa torre sí es original, ahí está ubicada antes de llegar a la estación La Camelia. En una vagoneta de esas que estaba sobre la 23, esas son las cosas que uno va como añorando todo eso, todos los que conocieron, ahí estaba una vagoneta con 2 pasajeros, eso desapareció en Manizales. Entonces da esa nostalgia de verlo uno. Yo lo tengo en el libro con todas esas fotos. Esta es el sitio, la ubicación y la torre de abajo son originales, esas están montadas ahí. Esta llegaba ya aquí a la estación de La Camelia, esta es la entrada a Manizales, que iba de Herbeo pues, o de Mariquita. Ya estuvo donde estuvimos esta tarde, ahí es la punta, la entrada de Herbeo. La estación que está en el parque, la torre, es esta torre que está ahí. Esa era la torre que está ubicada en el parque. Me hubiera gustado que esa torre se hubiera dejado allí también. Pues sí, si no he tenido que trasladar lo que...
Y allí a la derecha ustedes alcanzan a ver un monumento. Ese me parece que era un busto de Antonio Nariño. Estuve muy cuando conocí ese monumento ahí. No sé si era Nariño o Bolívar. Lo cierto del caso es que ahí ustedes pueden apreciar este barranco, un barranco. Esto ya lo reconstruí yo pues dentro de la parte artística que yo hago, pero de eso no se volvió ni quedaron fotos ni nada, nadie sabe de ese monumento, pero existió ahí, y ese busto lo encontraron abajo, por ahí en una quebrada.